Buenos días, soy Carolina Curtán, traumatóloga del Hospital San José, y hoy les voy a hablar sobre fracturas expuestas. A modo de introducción, es una solución de continuidad a un segmento óseo con exposición al medio externo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fractura o un hematoma-fractura que se comunica con el medio ambiente o con alguna víscera hueca por disrupción de la piel o de los tejidos blandos circundantes. Para caracterizar la lesión hay cuatro pilares fundamentales. Uno, el tipo de fractura, el compromiso de los tejidos blandos, compromiso neurovascular y el grado de contaminación. En cuanto a la epidemiología, 20 a 30 por 100.000 personas al año van a sufrir una fractura expuesta, quiere decir que algo relativamente frecuente que sí o sí van a ver en su práctica clínica. Es más frecuente en el sexo masculino, aunque la incidencia puede aumentar en mujeres adultas mayores. Es más frecuente entre la tercera y cuarta década de la vida. Habitualmente se asocia a accidentes de alta energía como accidente automovilístico, aunque como vamos a ver más adelante, también se puede producir en accidentes de baja energía. Tibia y falange son los huesos más comprometidos. Cuanto al mecanismo de fractura, se dice que los mecanismos de baja energía habitualmente son torsionales y que la lesión se produce de dentro hacia afuera. En cambio, los mecanismos de alta energía son directos, muchas veces asociados con gran compromiso de parte blanda, pueden ser por accidente de tránsito, caída de altura, aplastamiento, entre otros, y lo más importante que sepan es que pueden estar asociados a múltiples lesiones. O sea, pueden estar en contexto de un paciente politraumatizado, un paciente que tenga lesiones que hagan que peligre su vida. Como podemos ver en esta imagen, a la izquierda vemos la radiografía, una fractura muy compleja de tibia, y a la derecha vemos el gran compromiso de partes blandas que tiene esta. Cuanto a la clasificación, la más utilizada es la clasificación de Bustillo. Esta no tiene tan buena correlación interobservador, pero aún así es una de las más utilizadas y nos divide la fractura en tres tipos: uno, 2 y 3. Las fracturas Custilo 1 tienen una exposición menor a 1 centímetro, son de baja energía, mínima contaminación y poco daño de tejido blando. Las fracturas tipo 2, ya la zona de exposición es mayor de 1 centímetro, tienen una energía moderada, una contaminación moderada y un moderado daño de partes blandas. En cambio, las 3 también tienen una exposición mayor a 1 centímetro, pero el grado de energía es mucho mayor, la contaminación es severa, así como también el compromiso de las partes blandas. Y las tipo 3 las podemos dividir en tres: A, B y C. La A es una fractura donde va a haber una adecuada cobertura local post-aseo. En cambio, las 3B va a haber una inadecuada cobertura local, o sea, la zona de exposición, post-aseo quirúrgico. Y las 3C es cuando existe un compromiso neurovascular que requiere reparación. Hay fracturas o hay tipos de fracturas que por sí solas son tres, estilo 3. Ya, y estas son las lesiones por arma de fuego, las fracturas segmentarias, en ambiente agrícola, en desastres naturales, las amputaciones traumáticas y cuando el tratamiento se inicia 6 horas posterior al accidente, o sea, cuando se produjo la fractura. Qué importante es la clasificación de Bustillo, que nos va a hablar un poco del riesgo de infección de estas fracturas. Por ejemplo, tenemos la Bustillo 1, donde hay un riesgo de infección de un 0 a un 2%, llegando a la Bustillo 3C, donde alcanza hasta un 50%. Acá podemos ver en las imágenes cómo se verían a priori estas lesiones, ya que no tenemos radiografía, que sería importante también para hacer esta clasificación. En la imagen de la izquierda podemos ver una lesión que es menos de 1 centímetro, sin gran compromiso en las partes blandas. Ya en la imagen del medio podemos ver ya una exposición de más de 1 centímetro, que tiene una clara exposición ósea. Y por último, en la imagen de la derecha podemos ver gran compromiso de parte blanda, donde claramente post-aseo no vamos a poder cubrir la zona de exposición adecuadamente. En cuanto a los objetivos del tratamiento, primero tenemos que en las fracturas expuestas que están asociadas a traumas de alta energía, lo primero es preservar la vida del paciente.
luego preservar la extremidad y por último la funcionalidad de la extremidad. Y en todas las fracturas expuestas, esto quiere decir, en las fracturas también de baja energía, se debe prevenir la infección, se debe estabilizar la fractura y generar una buena cobertura de tejidos blandos. En cuanto a la evaluación inicial, sobre todo en las fracturas que se producen por mecanismos de alta energía, siempre utilizar el protocolo ATLS, del cual no voy a hablar mucho porque después ustedes van a tener una clase de esto. Se debe estabilizar al paciente, siempre saber buscar o preguntar la historia y el mecanismo de lesión, realizar una adecuada evaluación neurovascular y siempre se debe descartar el síndrome compartimental, ya que aunque exista una fractura expuesta, esto no descarta el síndrome compartimental ni impide que se produzca. Ya hasta un 9% de la fractura expuesta van a desarrollar un síndrome compartimental según lo que está escrito en la literatura. También es importante que todo esto lo dejen registrado. En cuanto al manejo inicial, el antibiótico precoz es algo muy importante que deben saber. Es algo que ustedes deben hacer si reciben a un paciente en un SAR, en un SAPU, en una posta rural y tienen que derivar a un centro de referencia al paciente, deben administrar ustedes el antibiótico sí o sí lo antes posible. ¿Ya? Y esto es muy importante que lo sepan porque es algo que muchas veces falla y que incluso en Santiago nosotros podemos ver cuando nos derivan estos pacientes de SAPU, de SAR, la mayoría de las veces los pacientes no tienen antibióticos administrados. También se debe administrar una profilaxia antitetánica, se debe hacer un pequeño aseo en box para eliminar la contaminación gruesa. Recuerden que estos tipos de fracturas pueden tener ropa adentro, pueden tener pasto, de todo, ya, de todo se ha encontrado. Y posterior a esto, idealmente tomar una foto y después de esto realizar una cobertura estéril. La foto es importante porque así nosotros evitamos estar descubriendo al paciente todo el tiempo y ya tenemos un registro de cómo es la lesión. Posterior a esto se debe inmovilizar, dar analgesia y realizar el estudio imagenológico. En cuanto a los antibióticos, estos deben ser lo antes posible. Esto es lo que va a disminuir el riesgo de infección. Hay un estudio de Patsakis donde evidencia que si nosotros administramos antibióticos antes de 3 horas, la tasa de infección es alrededor de un 4,7%. En cambio, cuando se administran posterior a este tiempo, aumenta sobre un 7%. Pero actualmente hay literatura más reciente que incluso hablan de 66 minutos, ¿ya? 1 hora, 6 minutos, para disminuir lo menos posible el riesgo de infección. En cuanto a los antibióticos a utilizar, para cubrir gram positivo, en general se utilizan cefalosporinas de primera generación, gram negativo aminoglucósido y anaerobio penicilina sódica. En general, en las fracturas Justilo 1 y 2 se administrar cefazolina 2 gramos de carga, luego 1 gramo cada 8 horas. Caso que el paciente sea alérgico, se administrar clindamicina o vancomicina. Y en la Gustila 3, aunque no está totalmente avalado en la literatura, pero se debería asociar un antibiótico para cubrir gram negativo y esto lo realizamos con la gentamicina. Cuando estamos en un ambiente donde hay una alta incidencia de anaerobio, por ejemplo, una contaminación agrícola, se debe asociar penicilina sódica en las dosis dimensionadas. También está descrito que en pacientes con contaminación con agua dulce o salada se pueden agregar también fluorquinolonas. El antibiótico es la acción independiente más importante para prevenir la infección y por favor, es algo que deben saber y que les debe quedar grabado en esta clase. Se deben administrar lo antes posible y si ustedes dan la primera atención al paciente, deben administrarlo antes de la derivación. En cuanto a la profilaxia antitetánica, ustedes pueden ver, acá les dejo el esquema del MinSal, donde esta se debe administrar según este esquema. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento,
Ustedes, para realizar la derivación, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable en pacientes que tienen alguna fractura asociada a un traumatismo de alta energía, deben dar antibióticos, ya deben administrar la primera dosis de antibióticos, sí o sí, ya es algo muy importante que deben hacer. Se debe eliminar la contaminación gruesa, si pueden sacar una foto, sobre todo si la pueden mandar, si no, la harán en el hospital de alta complejidad, cubrir de forma estéril, inmovilizar y administrar la BAT. En cuanto al manejo quirúrgico, el tiempo en que uno debe realizar el aseo quirúrgico es algo actualmente que está un tanto cuestionado. Antes se decía antiguamente que sí o sí se debería hacer el aseo quirúrgico antes de las 6 horas. Actualmente hay literatura que no demuestra una gran diferencia entre que se realice en 6 horas, incluso después de 24 horas. Lo que sí es importante es el debridamiento del tejido desvitalizado. Eso sí cambia el pronóstico del paciente, la resección de los segmentos óseos que no están adheridos a tejidos blandos también. Se debe irrigar con solución fisiológica. Antiguamente, incluso lo van a ver en papers actuales, se decía que las fracturas Gustilo 1 se debían irrigar con 3 litros, la Gustilo 2 con 6 y la Gustilo 3 con 9, pero esto también es un poco cuestionado actualmente. Y siempre se debe realizar un nuevo aseo quirúrgico en 24 a 48 horas en caso de ser necesario. En caso de que quede la duda de que exista demasiada contaminación, se debe realizar este aseo. En cuanto a la estabilización de la fractura, esto es importante ya que va a evitar una mayor lesión de tejido blando, va a facilitar el cuidado de la herida operatoria del paciente, va a permitir la movilización de la extremidad y la rehabilitación, y también nos va a ayudar al combate o a la prevención de la infección, ¿ya? Ya que nos va a dar un ambiente adecuado para la curación de esta fractura. Es importante saber que puede haber una fijación temporal versus una definitiva. La elección va a depender de distintas cosas. Primero, la condición clínica del paciente, las lesiones asociadas que puede tener. Quizás puede ser un politraumatizado, puede tener múltiples lesiones asociadas, puede ser un paciente hemodinámicamente inestable. El tipo de fractura que tiene, si es diafisiaria, metafisiaria, articular, compromiso de los tejidos blandos y la experiencia del cirujano. Para que sepan un poco de esto, nosotros podemos tener una fijación temporal con fijadores externos, lo cual habitualmente se da en pacientes que están graves, hemodinámicamente inestables, politraumatizados, o también cuando existe un gran compromiso de tejido blando. También podemos hacer una fijación definitiva en un primer tiempo, como ya sea con placa, con algún clavo endomedular, y es importante que ustedes sepan que posterior, si se decide poner un fijador externo, posterior a esto se va a decir una fijación definitiva. También podría haber un fijador externo como tratamiento definitivo, pero esto no es lo más frecuente y son casos muy puntuales. En la foto que vemos ahora en estos momentos se puede ver cómo se fijó esta fractura expuesta de pierna con un clavo endomedular. En cambio, acá tenemos una fractura muchísimo más compleja, donde se decidió poner un fijador externo, probablemente con un gran compromiso de parte blanda, ya que se ve un gran compromiso, una alta energía que podemos observar dada la radiografía que tiene el paciente. Entonces se decide manejar con un fijador externo que posteriormente se realizará una fijación definitiva. En cuanto a la cobertura, siempre intentar cierre primario, sin tensión, siempre que se pueda. Esto nos va a llevar menos morbilidad, menor estado hospitalaria, menor costo y no aumenta la tasa de infección.
En cuanto a la cobertura temporal, está el VAC, que son sistemas de presión negativa. Esto también está escrito, pero idealmente el VAC se debe usar el menor tiempo posible y se debe hacer una cobertura definitiva que va a ser diferida dentro de los 2 a 7 días por lesión. Idealmente antes de las 72 horas, o sea, de los 3 días. Y acá podemos ver un paciente que tenía un gran compromiso de parte blanda, por tanto se puso un VAC en espera de su cobertura definitiva. En cuanto a las complicaciones, lo más temido es la infección. Esto va a conllevar una osteomielitis crónica, el retraso en la consolidación, la no unión e incluso en pacientes se pueden terminar en una amputación de la extremidad. A modo de conclusión, es una lesión frecuente, puede estar en contexto de lesiones de alta energía, ya puede estar en contexto de lesiones asociadas que comprometan la vida, así que es muy importante que sepan eso. Enfrentamiento inicial, a veces el trauma, si corresponde, y el antibiótico precoz es algo muy importante y algo que tienen que saber sí o sí y que les tiene que quedar grabado con esta clase. Deben eliminar la contaminación gruesa, realizar una cobertura estéril, profilaxis con vacuna antitetánica, inmovilización previo a la derivación y el aseo quirúrgico y la fijación de la fractura va a ser un manejo por el traumatólogo. Muchas gracias por la atención y si tienen alguna duda les dejo mi mail para que me puedan escribir.